Recuerdo hace unos años, estaba con mi familia en un retiro de iglesia donde me habían invitado a dar unos temas. Nuestros hijos eran pequeños y estábamos en una zona de la costa y a mis hijos, Moisés y Daniel, teníamos por entonces, les llamaba mucho la atención escuchar diferentes acentos, diferentes idiomas. Estábamos sentados en la mesa desayunando y escuchábamos unos italianos que hablaban por allá. Y yo les decía, sobre todo a Moisés, que debía tener unos 7 añitos, ¿escuchas? Esos son de Italia, ¿escuchas el idioma? Luego pasaba otra familia, ¿escuchas ese otro idioma? Es francés, son de Francia. Y él paraba la oreja, ¿verdad? ¿Escuchas a aquellos de allí que no se les entiende nada? Son alemanes. Vienen de Alemania. Y él me escuchaba y decía, papá, aquí hay gente de muchos países. Sí, mira, italianos, franceses, alemanes, ingleses, y levantándome el dedo me dice, y cristianos, papá, y cristianos. Le pedí permiso para explicar la anécdota. Y cristianos, papá, me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? Entendió cristianos como una nacionalidad más, un grupo más en medio de tantos que hablan de una manera muy en concreto. Y es verdad, hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor, cristianos. Somos cristianos, somos otra nacionalidad diferente, somos de otra patria diferente. Y hay en nuestra congregación, un día contando, hasta más de 25 nacionalidades diferentes. Siempre decimos bromeando que nos teníamos que cambiar el nombre a Iglesia Internacional de la Gracia. Diferentes razas, diferentes culturas, diferentes lenguas, diferentes orígenes reunidos bajo la cruz. Un anticipo del cielo, ¿verdad? Porque eso es lo que nos vamos a encontrar en el cielo. Naciones, muchas naciones. Diferentes gustos sobre tantas cosas en la vida. Diferentes gustos culinarios, diferentes acentos, diferentes convicciones y preferencias sobre el arte, sobre el fútbol, sobre la música, sobre la política. Como un árbol que tiene muchas ramas, todas las ramas son distintas, pero tienen la misma raíz y dan el mismo fruto. Pero no hay una rama igual a otra. Y este tema de las nacionalidades es muy espinoso en nuestro contexto y en nuestro tiempo. Por eso hoy hablamos de la patria celestial, por todo lo que estamos viendo en televisión y en las calles, día tras día. Vivimos en tiempos difíciles y la tensión entre Cataluña y España, que lleva siglos, que no es de hoy, ha ido creciendo más y más en los últimos años y más en los últimos días. Es un enfrentamiento real, un choque de trenes. El gobierno central dice que España no se puede partir, que no se va a hacer un referéndum de autodeterminación, que hay que cumplir con la Constitución española. Y por otro lado, los políticos catalanes dicen que la libertad de expresión es un derecho fundamental, que en democracia se debe escuchar al pueblo, que dentro de una semana, el próximo domingo, habrá un referéndum para la independencia y el futuro político de Cataluña. Sinceramente, yo no sé qué va a pasar el domingo que viene. De todo. Y las noticias que hemos escuchado en estos días van a ir en escalada en los próximos días, hasta el domingo y después del domingo. Lo único que sé es que el domingo nos vamos a hacer daño, pase lo que pase. No sé qué pasará el próximo domingo, pero sí que esta tensión continuará y continuará. Se haga el referéndum, no se haga, salga lo que salga, la tensión continuará. Así que necesitamos empezar a pensar como cristianos sobre todo lo que nos rodea. En medio de todo esto tenemos 2 retos, el reto de ser buenos ciudadanos y el reto de seguir siendo buenos cristianos. En medio de la tormenta política que nos rodea. Y en estas semanas he leído mucha teología sobre el tema y he leído también lo que muchos han escrito en Internet. Y hay cosas que también me entristecen. Ver que un cristiano escribe o habla exactamente igual que un militante del PP o que un militante de las CUP. Exactamente igual. Y uno se pregunta, entonces, ¿cómo somos sal y luz de la tierra? Algo diferente ha de haber, ¿no? Sean cuales sean tus convicciones políticas, puedes estar la más a la derecha o la más a la izquierda, pero por el hecho de ser cristiano, algo diferente ha de haber, ¿no? Y entristece pensar que por un momento nos olvidemos de que somos cristianos y sea más español que cristiano o más catalán que cristiano. Y ahí es cuando empiezan los problemas.
Antes que españolistas o catalanistas somos cristianos. Ningún tema, este tampoco, nos debe enfrentar, nos debe separar, nos debe alejar, nos debe enfriar como pueblo del Señor. Repito, si pensamos y hablamos igual que el mundo, no estamos siendo luz y sal del mundo. Nos preguntamos, ¿cómo debemos entonces pensar sobre la política? ¿De dónde vienen las autoridades? ¿Debemos sujetarnos a ellas? ¿Debemos rebelarnos a ellas? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Puede haber diferencias políticas entre nosotros? ¿Y qué hacemos con esas diferencias políticas entre nosotros? ¿Cómo se conduce un seguidor del Señor Jesucristo en medio de estos tiempos turbulentos? ¿Y dónde queda en todo esto nuestra patria celestial? La Jerusalén de la que leíamos hace un momento. Y hemos de estar prevenidos y hemos de estar unidos porque Satanás va a usar cualquier tema, también este, para meter cizaña y malestar dentro de su iglesia. Tenemos una misma ciudadanía. Y si no tenemos claro quién es nuestro enemigo, y no es mi hermano, podemos acabar como los madianitas, que escuchaban ruido y luces cuando se acercaba Gedeón, y recordáis qué hicieron en medio de la noche, acabaron matándose los unos a los otros. Eso es lo que Satanás quiere que pase con nosotros. Y no voy a hacer campaña política, ¿eh? El púlpito no es para campaña política. No os voy a decir qué tenéis que hacer el próximo domingo, ni qué tenéis que pensar. En el sermón de hoy estoy seguro de que algunos quedarán descontentos y otros quedarán muy descontentos. Porque os pienso desconcertar a todos y mi interés es repartir bofetadas a diestra e izquierda. Porque todo el mundo está pecando de profundo humanismo si esto se convierte lo primero en tu vida. Profundo humanismo. Lo que debemos hacer es intentar ir a las Escrituras y contrastar nuestro pensamiento y todo lo que está sucediendo fuera a la luz de las Escrituras. Y hay varios principios bíblicos que debemos tener muy presentes. Y el primero es este: toda autoridad viene de parte de Dios. Toda autoridad viene de parte de Dios, con un propósito, y la palabra también es clara, para castigar el mal, para premiar el bien. Luego, otro tema es que las naciones vayan más allá de sus competencias. Pero el propósito de la nación y de la autoridad es castigar el mal y premiar el bien. Dios ha puesto autoridades. Ha puesto la autoridad de los padres en el hogar. Ha puesto la autoridad de los pastores en la iglesia. Y una autoridad de la que solemos hablar poco es que ha puesto la autoridad de los gobernantes en las naciones. Dice Proverbios 24:21. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. Teme a Jehová, hijo mío, y al rey. Y aquí rey se refiere a la autoridad civil. Aquellos países que no tengan rey no quiere decir que no tengan que obedecer a nadie. Véase rey a la autoridad según el contexto y la época de cada país y según cada sistema político. Honra al presidente, al emperador, al canciller, al primer ministro, al parlamento, la autoridad que haya en tu nación. ¿Y por qué de temer al rey y por qué los que están en situación de poder han de recibir honor, han de recibir obediencia? La palabra lo dice claramente, porque han sido puestos por Dios. Han sido puestos por Dios y debemos sujetarnos a las autoridades porque han sido puestas por Dios. Es Dios quien establece el Estado, es Dios quien pone los gobernantes y son instrumentos de Dios para guardar el orden con el propósito de fomentar el bien y castigar el mal. En Génesis 9, cuando Noé sale del arca, Dios instituye el Estado, cuando le dice a Noé: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Ahí es cuando literalmente Dios le está dando la espada a la institución del Estado. Y desde entonces el Estado ha de hacer buen uso de esa autoridad. Como un padre hacer buen uso de su autoridad en el hogar, o un pastor buen uso de su autoridad en la iglesia. Recordemos cuando Pedro saca la espada y corta la oreja de Malco, ¿qué le dice el Señor Jesús? Vuelve la espada a tu lugar. Porque todos los que tomen espada a espada perecerán. Hay una institución del Estado que va a castigar eso, Pedro. Y el Señor Jesús repara el daño
y coloca aquella oreja en su lugar. Toda autoridad terrenal ha sido puesta por Dios para castigar el mal, para premiar el bien. Y nuestras conciencias están tranquilas cuando cumplimos la ley, cuando pagamos los impuestos, cuando respetamos las normas de tráfico, cuando no pirateamos productos en Internet, cuando no cometemos ningún delito. Leemos Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Pero la cosa se complica. Este es un primer principio bíblico. El segundo dice, Dios pone reyes y quita reyes, según sus planes. En Daniel capítulo 2 tenemos un hermoso ejemplo de esto. Un precioso episodio de la historia bíblica que todos recordaréis. El rey Nabucodonosor tiene un sueño que le inquieta, se despierta y olvida el sueño. Y le dice a sus sabios que le interpreten el sueño. Claro, los sabios se estiran de los cabellos. Dice, ¿cómo vamos a interpretar el sueño si no nos explicas el sueño? Hasta que aquello llega a oídos de Daniel y Nabucodonosor le dice, explícame el sueño y luego interprétame el sueño. Daniel ora al Señor, por supuesto, y lo comparte con sus compañeros y oran al Dios del cielo y Dios le revela a Daniel el sueño y la interpretación del sueño. Ambas cosas. Ese sueño de una gran estatua hecha de diferentes materiales que cae y se desmenuza, ¿recordáis? Que significa el fin de los grandes reinos de la tierra. Y Daniel interpreta el sueño para Nabucodonosor. Pero en el momento en que Dios le revela ese sueño a Daniel, dice en Daniel 2:20, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Sí, hermanos, Dios pone reyes y quita reyes según sus designios, según sus planes, según sus propósitos. A nosotros nos parece que heredan la corona, o que son votados, o que ha habido un golpe de Estado, y tal está en el poder. Pero es Dios el que está detrás de todo. Que no caigamos en la tentación de pedirle al Señor, Señor, te pedimos que tomes el control de esta situación. No, Él siempre está al control. Se puede liar la que se líe en Cataluña, hermanos. Dios sigue al control. Y se van a cumplir sus propósitos, sea lo que sea que suceda. Detrás de todo está la mano de un Dios todopoderoso que pone y quita reyes según sus designios. Dice Proverbios 21, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que quiera lo inclina. A todo lo que Dios quiera lo inclina. Por tanto, Dios pone y quita reyes. Pero más aún, esto se va complicando. Principio número 3. Dios usa a los gobernantes buenos y Dios usa a los gobernantes malos. Ah, ¿qué pensabas? ¿Que la soberanía de Dios tenía algún límite? Si lees el libro de Reyes vas a encontrar reyes buenos y reyes malos, pero en ningún momento te va a dar la sensación de que, ay, esto se le está escapando a Dios de las manos. Todo sigue su curso según los designios de Dios. Hay reyes piadosos y reyes terribles, pero Dios usa a unos y a otros para cumplir sus propósitos. Dios nunca deja de ser Dios. Él siempre controla el universo entero. Babilonia cayó frente a otro imperio tan grande y tan terrible como Persia, frente al rey Ciro, un rey pagano. Y sin embargo, ¿cómo se refiere Dios al rey Ciro en Isaías 44? Dios le llama a Ciro mi pastor. ¡Wow! Y más adelante en Isaías 45 dice así: así dice Jehová a su ungido, Ciro.
al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él. Llama al rey Ciro, pagano, le llama mi ungido. ¿Por qué usa Dios esa expresión? Mi escogido, para un propósito militar, para un propósito cultural, para un propósito de conquista, para rendir reyes delante de él, para someter naciones delante de él. Mi ungido, un instrumento de Dios para llevar a cabo la voluntad de Dios. Un rey pagano, incrédulo, idólatra, con todo su ejército. Todos los reyes y naciones, todos están en la mano de Dios. Dios guía los pensamientos de todas las naciones, de todos los gobernantes, para cumplir sus planes a la perfección. Desde Faraón a Nabucodonosor, pasando por Ciro, Herodes, Pilatos, César, Rajoy y Puigdemont. No se escapa ninguno. No se escapa ninguno. La historia no está fuera de control. Nunca ha estado fuera de control. Así que, hermano, en primer lugar, descansa. Relax, my friend. Están muy caldeados los ambientes y las conversaciones. Descansa. La primera característica del cristiano es meditar en esa tremenda soberanía de Dios y descansar aún en medio de la tormenta. Dios está al control. Tú y yo no, pero Él sí. Dios está al control. Jesucristo es Rey, hoy y por siempre. Y todo esto está en ebullición, pero no caigas en el error de pensar que depende de ti. Confía, ora, los planes de Dios siempre se cumplen. Sí, Dios usa a los gobernantes, a los buenos y a los malos. Y los malos también han sido puestos por Dios. Aunque no podamos entender en el momento ni su función, ni su propósito, ni su porqué. Pero los malos también han sido puestos por Dios. Ahora miramos atrás la historia y vemos a Herodes, Pilato y decimos, vale, sí, entiendo por qué. Se tenía que cumplir el Evangelio. El Señor Jesucristo tenía que ser llevado al Gólgota con toda la injusticia humana. Y tenía que ser clavado en esa cruz. Miro hacia atrás, veo a Pilatos, veo a Herodes y entiendo por qué. Pero hay muchas cosas presentes que no entendemos por qué. ¿Qué plan tiene Dios en Venezuela con Maduro? ¿Alguien me puede explicar? Podíamos orar, ¿verdad? Señor, ¿qué plan tienes tú? ¿Qué hace Obiang tantos años en Guinea Ecuatorial? ¿Y el presidente de Corea del Norte? ¿Que está lanzando misiles a troche y moche y tiene todo el planeta en vilo? Señor, ¿pero qué propósito tienes tú en tener ese hombre ahí más tiempo? Hay cosas que con nuestra limitada visión no podemos comprender, pero podemos seguir descansando en la soberanía de Dios. Hermanos, hemos de sujetarnos a las autoridades porque han sido puestas por Dios. Y aquí está la dificultad, no solo a los buenos gobernantes, también a los malos gobernantes. Alguno de vosotros dirá, hoy día eso es fácil, todos son malos, o sea que vamos a sujetarnos a todos. ¿Y a cuál peor? Piensa en el peor gobernante de la historia, Faraón. Mira lo que Dios le dice a Faraón a través de Moisés. Se presenta a Moisés y dice así de parte de Dios: a la verdad, yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. ¡Wow! Esto es lo que Moisés le dice a Faraón de parte de Dios. Yo te he puesto. Faraón, no te des esas ínfulas de grandeza, ¿eh? Yo te he puesto, dice Dios, para que a través de ti mi nombre sea glorificado. Aún seguimos alabando el nombre de Dios después de todo lo que hizo en Egipto. Y Dios usó a Faraón, y dice la palabra muchas veces, y Dios endureció el corazón de Faraón, y Dios endureció el corazón de Faraón. Yo te he puesto para mostrar la ira de Dios, la libertad de Dios, el poder de Dios, y para que su pueblo le adorara, y le seguimos adorando por todo lo que sucedió en Egipto. Así que, principio número 4, más difícil aún, el cristiano se sujeta a las autoridades, sean buenas o sean malas. 1 Pedro capítulo 2 es tremendo al respecto.
Dice desde el versículo 13, por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. El apóstol Pablo está describiendo la actitud del cristiano frente a la autoridad, aun cuando esa autoridad es mala, es injusta. Y tiene mucho mérito que Pedro escriba esto, que va a morir bajo la tiranía de Nerón. Cuando el gobierno abusa de su poder, cuando el gobierno persigue a los cristianos, aún entonces nuestro deber, en medio de tantas mentiras que se dirán respecto a nosotros, nuestro deber es sujetarnos a las leyes, hacer el bien y por nuestra buena conducta hacer callar las bocas de aquellos que están mintiendo en contra de la Iglesia. Que el poderoso testimonio de nuestra vida recta hable más que nuestras palabras. Pedro detalla en su carta que los siervos han de estar sujetos a sus amos, que los ciudadanos han de estar sujetos a sus autoridades, las esposas a sus maridos. Podemos leer todo el contexto, capítulo 2, capítulo 3, en 1 de Pedro, aun cuando usen mal su poder y abusen de su autoridad. El cristiano respeta a las autoridades terrenales, por malas que sean, porque sabemos que somos ciudadanos del reino de los cielos. Si un policía se acerca a ti y te pone una multa, y tú sabes que es una multa injusta, no refunfuñas, ¿verdad? Y le dices, de ninguna manera, no tienes ninguna autoridad sobre mí. Jesucristo es mi Rey. Te voy a poner 2 multas. Al contrario, es con nuestras buenas palabras y es con nuestra buena conducta que cumplimos la ley. Y como vamos a ver en un momento, podemos también protestar, pero vamos a hacerlo con respeto. Las autoridades han sido puestas por Dios. Aun cuando hay injusticia, no todo vale. No todo vale. Y el Señor nos dejó un ejemplo sublime en su sujeción a la autoridad. Leemos en 1 de Pedro 2, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Según sea nuestra relación con las autoridades y con las leyes, hermanos, ¿estaremos desacreditando el cristianismo o estaremos adornando el cristianismo? Repito, con nuestra actitud, no solo con nuestras palabras. Nos debemos sujetar no solo a los buenos gobernantes, dice Pedro, a toda institución humana, a todos los rangos de la autoridad humana, al rey y a sus gobernadores que él ha puesto, al rey, al presidente, al Congreso, a la Generalitat, a la alcaldesa, a la Guardia Civil, a los mozos de escuadra, al profesor de colegio, a los papás en casa. Todas las autoridades han sido puestas por Dios. Si no hay temor de Dios, no hay temor a ninguna autoridad. Si no hay respeto a la autoridad, tampoco hay respeto a Dios. Han sido puestas por Dios. Y tiene mucho mérito, de nuevo, que Pedro escriba esto, porque la iglesia estaba siendo perseguida. Cuando Pedro escribe esto a los hermanos que están en la diáspora, la iglesia está siendo perseguida. Les acusaban de ateísmo. Tiene guasa a los cristianos acusarlos de ateísmo, ¿verdad? Porque no adoraban a César ni a los dioses romanos. Les acusaban de ateísmo. Les acusaban de canibalismo, sí, porque celebraban la cena del Señor y bebían sangre. Y les acusaban de canibalismo. Les acusaban de sedición política, porque decían que tenían un rey. Les acusaban de haber quemado Roma, cuando fue Nerón el que quemó Roma. Pero el apóstol Pedro nos está diciendo que la única forma de cerrar la boca de los críticos es vivir una vida de piedad y de sumisión a las autoridades para que no tengan ningún pretexto para acusarnos. Al contrario, un testimonio vivo de lo que es nuestra vida cristiana. Y nos podemos sujetar y someter a las autoridades porque sabemos que es Dios el que está al control de todo.
De ahí viene nuestra paz, nuestra confianza, nuestra serenidad. Es Dios la fuente de toda autoridad y es nuestro descanso. Sabemos que nos estamos sujetando a Dios, que Dios está al control de todas las cosas, que son los planes de Dios los que se cumplen perfectamente. Fíjate lo que Pilato le dice a Jesús y lo que Jesús le contesta a Pilato. ¿A mí no me hablas?, le dice Pilato. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondiendo Jesús le dijo, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Ahí está la serenidad de Jesús, sabiendo que todo está en las manos de su Padre Celestial. El gobierno tiene la responsabilidad de mantener el orden, de premiar al buen ciudadano, de castigar al que hace el mal, guardando el orden, frenando el crimen, pero repito, muchas veces se extralimitan los gobiernos. Hay gobiernos que te dicen cómo tienes que vestir, o cómo tienes que hablar, o con quién te puedes casar. Hay gobiernos que extralimitan su poder, pero el poder y la autoridad dada por Dios es en guardar el orden, en premiar el bien, en castigar el mal. La Iglesia es perseguida en muchos países porque el mundo nos aborrecerá, el Señor lo dijo. Y cuando el pecado se convierte en legal, la Iglesia se convierte en ilegal. Y las leyes nos perseguirán. Las leyes hechas por los hombres. Pero a pesar de la persecución, las autoridades deben ser honradas por los cristianos. En Hechos 23 encontramos un episodio tremendo del apóstol Pablo. El sumo sacerdote Ananías le tiene preso y manda que abofeteen a Pablo. Ananías era un político corrupto como el que más, usurpando su posición. Y el apóstol, cuando le abofetean, el apóstol Pablo, indignado, dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes entonces dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Y Pablo, dándose cuenta de que es el sumo sacerdote, porque no lo sabía, dice así, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. En medio de la injusticia más profunda, el apóstol Pablo respeta a la autoridad que tiene delante, aunque está siendo injusta. Está siendo injusta con él. Pablo se da cuenta, le guarda respeto a pesar del injusto trato. Y cuando guardamos la ley, aún así, y somos perseguidos por causa de Cristo, entonces es cuando el Señor Jesús nos dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hasta aquí os tengo muy pensativos. Veo vuestras caras largas. Y estaréis pensando, entonces, un cristiano nunca puede quejarse, nunca puede rebelarse, nunca puede levantar la voz. Tenemos que sujetarnos siempre, en cualquier instante, en cualquier momento, en cualquier situación. Principio número 5. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En Hechos capítulo 5 tenemos otro episodio tremendo. Pedro y Juan están predicando el Evangelio. El sumo sacerdote les prohíbe que prediquen, los manda a apresar, los mete en la cárcel. Aquella noche viene un ángel del Señor, saca a Pedro y Juan de la cárcel. ¿Y qué creerás que hacen Pedro y Juan? Predicar. Los vuelven a apresar, les dicen, pero ¿no os habíamos prohibido que predicarais en el nombre del Señor Jesucristo? Y entonces es cuando Pedro responde, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que este es el fundamento de la rebeldía del cristiano. Este es el fundamento de la rebeldía del cristiano, que es diferente a la rebeldía humanista. La rebeldía según el mundo se da cuando me prohíben hacer lo que yo quiero y me obligan a hacer lo que yo no quiero. Pero la rebeldía del cristiano se da cuando me prohíben hacer lo que Dios me manda y me obligan a hacer lo que Dios me prohíbe. Entonces sí, el cristiano levanta la voz.
La sujeción y la sumisión del cristiano tiene un límite, y el límite es cuando vemos claramente a la luz de la voluntad de Dios que aquello es injusto, opresivo, impío, tiránico, corrupto. Cuando eso sucede, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo el cristiano protesta? ¿Cómo el cristiano se queja? ¿Cómo el cristiano se revela delante de la injusticia? Tenemos 5 estrategias, 5 alternativas. En primer lugar, orar. Hemos visto mucha televisión y muchas cosas pasando en Cataluña, pero hemos orado poco esta semana. Oremos. Oremos por nuestros gobernantes. Oremos por la situación política. Oremos porque el Señor traiga paz, diálogo, serenidad, sabiduría. Oremos por las autoridades, oremos por nuestros gobernantes, oremos porque Dios cambie corazones, cambie actitudes, oremos para que Dios los dirija hacia aquello que es justo, noble, santo. Oremos porque al orar estamos confiando en aquel que está al control de todas las cosas. 1 Timoteo capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Segunda estrategia que tiene el cristiano en sus manos, apelar. Apelar. Cuando hay injusticia, cuando hay desacuerdo, podemos apelar con respeto y según los medios que la autoridad haya provisto. Moisés se presenta delante de Faraón. No organiza una revuelta. Bueno, en la película aquella de Moisés última organiza una revuelta, pero aquello es ridículo, por favor. Moisés no organiza una revuelta, hace lo que tiene que hacer. ¿Cuál es el canal para cambiar las cosas? Hablar con Faraón. Pues eso es lo que voy a hacer. Te traigo algo, un mensaje de parte de Dios. Deja a mi pueblo ir. No, de ninguna manera. Ahí es cuando empieza a complicarse la cosa. Daniel en Babilonia también tiene una petición. Recordaréis que está en palacio y no quiere, no puede, su conciencia le prohíbe comer de aquella comida ofrecida a los ídolos. Entonces, ¿qué hace Daniel? Habla con sus amigos y dice, vamos a organizar una manifestación. No comeremos, huelga de hambre. No. Apela. Habla con el jefe de los eunucos. Le dice, mira, no podemos comer de esta comida. El jefe de los eunucos dice, si vosotros mejoráis vuestro aspecto, a mí me cortan la cabeza, ¿eh? Dice, vale, pues vamos a hacer una cosa. Durante 10 días solamente nos traes legumbres. Y entonces tú podrás valorar. Verás que si nuestro aspecto ha desmejorado, hablamos de otra cosa. Durante 10 días les trae legumbres y dice el pasaje en Daniel que su rostro era más hermoso que aquellos que podían comer de la comida ofrecida a los ídolos. Habla, apela. Es una autoridad. Daniel reconoce aquella autoridad, apela a la autoridad. Pablo también encontramos que hace sus peticiones, sus apelaciones delante de Félix. La viuda de la parábola, ¿recordáis? La parábola de aquel juez injusto. Trae sus súplicas continuamente delante de aquel juez. Presentamos una petición a aquel que está en autoridad, usando los canales provistos para traer esas peticiones. Así que orar, apelar. Tercera estrategia del cristiano, huir. Huir. Si no hay cambio, si hay injusticia, si hay opresión, si hay sufrimiento, podemos huir, podemos exiliarnos. Pablo huía de ciudad en ciudad cada vez que lo maltrataban o lo metían en prisión, y el Señor usó aquello para ir extendiendo el Evangelio de ciudad en ciudad. Después del martirio de Esteban, apedrearon a Esteban, toda la iglesia en Jerusalén empezó a esparcirse saliendo de Jerusalén, y Dios usó eso también para esparcir el Evangelio por toda la geografía. Cuando en 1685 el rey Sol de Francia, Luis XIV, evoca el edicto de Nantes y prohíbe la libertad religiosa, prohíbe el protestantismo y empiezan a matar protestantes, los hugonotes franceses huyen por toda Europa y desde Europa a América. Y Dios también lo usó para extender la fe reformada. Huir. José y María
ante una ley injusta, huyeron a Egipto para salvar la vida de su pequeño. Huir. En cuarto lugar, confrontar. Podemos confrontar la autoridad, pero nunca vamos a perder la serenidad y el respeto que la autoridad merece. Podemos confrontar, y llegando a este punto debemos saber que debemos seguir siendo respetuosos y aún así nos puede costar un alto precio. Natán confrontó al rey David: ese hombre eres tú. Daniel confrontó a Belsasar cuando interpretó la escritura en la pared. Esto es lo que Dios va a hacer contigo. Juan el Bautista confrontó a Herodes públicamente, directamente, por su pecado y por su inmoralidad. De nuevo, debemos saber que cuando confrontamos, porque hay injusticia, podemos estar pagando un alto precio. Natán obtuvo el fruto esperado en David y hubo arrepentimiento. Pero Juan el Bautista acabó con su cabeza en un plato. Y estamos tan acostumbrados a la democracia, voy a hablar cosas buenas y cosas malas de la democracia. Estamos tan acostumbrados a la democracia, a las quejas, a las manifestaciones, a las increpaciones, a las faltas de respeto, a las confrontaciones, que todo esto nos puede sonar a chino. ¿Autoridad y respeto? Estamos tan acostumbrados y no debería ser así. En otras épocas y en otros países, hoy día, llegar a este punto de la confrontación a aquellos que están en autoridad puede suponer la cárcel, el castigo o la muerte. Pero nos queda un último recurso. Un último recurso, si hemos probado todo lo anterior, la desobediencia. Y es el último recurso, la desobediencia. Porque la palabra nos exhorta repetidamente a sujetarnos a las autoridades, a obedecerlas. Y de nuevo, desobedecer, de nuevo, puede tener grandes consecuencias. Porque la autoridad no deja de ser autoridad y sigue ejerciendo su autoridad. Cuando no hay otra alternativa, solo nos queda rebelarnos contra la autoridad. Porque creemos que está siendo injusta, está siendo impía. La familia maltratada, con un padre borracho, que finalmente decide hacer las maletas, irse o denunciarlo. La iglesia gobernada por un pastor inmoral y tiránico, que finalmente se reúne en asamblea para mirar de destituirlo. La nación dirigida por un rey opresor que hace que todo el mundo se queje y se amotine en las calles. Todos los países independientes han tenido que finalmente desobedecer para poder ser independientes. La Reforma Protestante que estamos estudiando y celebrando es un grandísimo acto de desobediencia. Desobediencia por causas justas, desobediencia movida por el amor al Señor, desobediencia al fin y al cabo. Es el último recurso que tiene el cristiano. Cuando esa causa es justa, desobedecer es la última alternativa. En la Biblia tenemos algunos ejemplos. Recordaréis a las parteras egipcias que reciben una orden de Faraón. Cuando asistáis en un parto, si es un niño varón, lo matáis. Pero dice claramente el texto en Éxodo capítulo 1 que las parteras egipcias temieron a Dios y no hicieron lo que les mandó el rey. Dejaron vivir a los niños. Y cuando Faraón les trae a su presencia para pedirles explicaciones, entonces las mujeres mienten y dicen, es que las mujeres hebreas son muy fuertes y cuando hemos llegado a la casa ya han dado a luz. A ver si cuela, y coló. Y el texto dice que Dios hizo bien a las parteras. Y además salen sus nombres como dos heroínas, Sifra y Fua. Y prosperó a sus familias, porque era una ley injusta y tiránica, y se rebelaron contra ella. Rahab también mintió a la policía de Jericó. ¿Dónde están los espías? Los hemos visto por allí. Se fueron, salieron de la ciudad, están para allá, y los tenía escondidos en casa. Desobedecieron a la ley del rey.
y escondió a esos espías hebreos. Sadrac, Mesach y Abednego desobedecieron al rey y no adoraron la imagen de oro. Daniel desobedeció al rey y no dejó de orar. Los apóstoles desobedecieron al Sanedrín y no dejaron de predicar el evangelio. Corrie ten Boom desobedeció a la Gestapo escondiendo judíos en casa. Cuando llamaron a la puerta no pensó, tengo que obedecer a las autoridades superiores. Es verdad, están ahí, 30 adultos y 5 niños. ¿Verdad que sería despiadado? Abigail desobedeció a su marido, Nabal, porque era un necio, y cargó sus mulos con comida y lo llevó a la presencia del rey David. Desobedeció. Siempre todos ellos dispuestos a sufrir las consecuencias de su desobediencia, ya sea prisión, ya sea los leones, ya sea el horno de fuego. Sin embargo, aun cuando llegamos a ese punto de rebeldía como único recurso, esa rebeldía no es de cualquier manera, no es una rebeldía anárquica. La rebeldía personal, al fin y al cabo, no tiene mayor incidencia que sobre la vida de uno mismo. Si yo me niego a cumplir una ley injusta, las consecuencias de mi rebeldía caerán sobre mí. Pero no quita a ese gobernante de su lugar, ¿verdad? Para llegar a quitar a alguien de su cargo, lo propio es acudir a otras autoridades. Si hay más de un rey, si hay un virrey, si hay otros gobernantes, si hay alguna autoridad, si hay algún magistrado inferior para ayudar a quitar, remover aquel magistrado superior. En su Institución de la Religión Cristiana, Juan Calvino describe este hecho. Dice que aquellos que ostentan una autoridad menor o una autoridad compartida tienen la responsabilidad moral delante del pueblo de defender la causa del pueblo delante de la tiranía. Dice Calvino respecto a los que tienen autoridad en esas situaciones: si ellos disimulasen con aquellos reyes que desordenadamente oprimen al pueblo infeliz, yo afirmaría que tal disimulo ha de tenerse por una gran traición. Tienen una responsabilidad. Yo os pongo algunos ejemplos. Si en un buque de guerra el capitán está tomando decisiones descabelladas, ¿qué hacen los marineros? Acuden al coronel para poder delegar en él la autoridad y sacar al capitán de su cargo. Si en un colegio el director se ha vuelto loco, los alumnos van a los maestros, que se reúnen y miran también de destituirlo. Si en un país el gobernante maltrata al pueblo, son las autoridades inferiores las que deben abogar por el pueblo y defenderlo. Y eso es lo que Puigdemont cree que está haciendo ahora mismo: defender su pueblo delante de esas autoridades superiores. Repito que toda esta tensión la estamos viviendo por la democracia, porque en otros tiempos, en otras circunstancias, haríamos las cosas de otra manera. Y dejadme ser un poco chistoso, pero si viviéramos en la Edad Media, le pondríamos a Rajoy una armadura, a Puigdemont también una armadura, los pondríamos en el campo de batalla y esperaríamos a ver qué pasa. Si gana Rajoy, seguimos siendo España, ¿vale? Y si gana Puigdemont, Cataluña lliure. Eso es lo que pasaría en otra época y en otras circunstancias. Pero la democracia traslada a nosotros esa presión. Nos hace sentir pequeños reyes, como si todo dependiera de mí, de mi voto y de mi opinión y de lo que cuelgue en Facebook. Y no, hermanos, no es así. No es así. En medio de toda esta tensión política, no debemos sentirnos sin rumbo. Como cristianos tenemos criterio. Y para concluir, me gustaría que meditaras en 3 preguntas. Apliquémosla a nuestros corazones, cada uno de nosotros. 3 preguntas. En primer lugar, ¿entiendes que la democracia es la religión de nuestro tiempo? ¿Entiendes que la democracia es la religión de nuestro tiempo? Necesitamos pensar en estos temas como cristianos, que no te mueva el orgullo, el odio, la incomodidad, la venganza, ninguna otra pasión. Escúchate hablar. ¿Piensas como cristiano y hablas como cristiano sobre estos temas? Si no es así, necesitamos leer más la Biblia y orar más.
Los cristianos podemos tener convicciones políticas profundas, pero nos ha de mover una cosmovisión cristiana. La gloria de Dios, la justicia entre los hombres. Me encantaría que España y Cataluña fueran países cristianos, pero no lo son. Ninguno de los dos. Que como la nación americana, todo lo que estamos oyendo tuviera unos principios bíblicos y temor al Señor detrás, pero no es así. Lo que estamos viviendo en nuestro contexto es más bien una revolución francesa, empujada por humanismo. Y escribe Abraham Kuyper: no teniendo una raíz más profunda que la voluntad humana, la soberanía del pueblo es perfectamente idéntica al ateísmo. Y continuamente se hace referencia a la democracia, 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 lo cual quiere decir que el pueblo es Dios. Eso es lo que significa democracia. El pueblo es Dios, el pueblo es la máxima autoridad. Democracia. Dijo Marx, la religión es el opio del pueblo. Y nosotros le decimos a Marx, no, Marx, la política es el opio del pueblo. La política. ¿Habéis oído hablar a los políticos? Parecen los sacerdotes de la Edad Media. Hablan lenguaje religioso. Su partido es sacrosanto. Nunca cometen ni un error. Es increíble. Los otros son perfectos demonios. Ellos todo bien, los otros todo mal. La política es la religión de nuestro tiempo. La democracia es la religión, es el Dios de nuestro tiempo. Ya no se sigue la voluntad de Dios, se sigue la voluntad de la mayoría. Y eso es correcto. Si es la voluntad de la mayoría, es correcto. Y la democracia, de nuevo, tiene muchas cosas buenas, pero tiene muchas cosas malas, porque el problema es el corazón del hombre. No hay ningún sistema político correcto donde ese hombre, ese corazón, siga manchado con el veneno del pecado. No, la democracia no cura todas las cosas. Si en una democracia el 51% de la sociedad decide que el otro 49% ha de morir, es democráticamente correcto, pero es impío y es cruel. ¿Podemos recordar, por favor, que Hitler ganó las elecciones? Democráticamente. No, la democracia no es la medicina de nuestro tiempo. La democracia no lo cura todo. Porque el mal es el pecado que habita en nosotros. El mal son esas pasiones que combaten en nuestros miembros, esa idolatría del corazón, porque queremos algo. La democracia no va a sanar a la humanidad de su enfermedad. Para Rajoy, la democracia es la Constitución, la Biblia de los demócratas. Se ha de respetar la Constitución, no se puede tocar la Constitución, aunque en agosto del 2011 se tocó por aquello del déficit fiscal, ¿recordáis? Entonces sí que se puede cambiar la Biblia de los demócratas. Para Puigdemont, la democracia es la voz del pueblo. El referéndum es inevitable. Somos demócratas. A ver, ¿aquí quién es demócrata? Rajoy defendiendo lo que está escrito, Puigdemont defendiendo lo que es hablado. Ambos están adorando el mismo Dios de la democracia. Enfrentados. Constitución frente a referéndum. Cataluña y España son dos torres de Babel. Dos torres de Babel. La una junto a la otra. Esta semana escuchaba a Junqueras decir: l'únic que pot salvar al poble és el poble. Nosotros decimos: l'únic que pot salvar al poble és Jesucristo. No, el pueblo no va a salvar al pueblo. La democracia no es la medicina que necesitamos. En primer lugar, entonces, ¿entiendes que la democracia es la religión de nuestro tiempo? No caigas en ese culto a la democracia. En segundo lugar, ¿amas a tu hermano a pesar de las convicciones políticas de tu hermano? David, por favor, no me pidas eso. ¿Tú has visto el españolista que es? O por el otro lado, David, no me pidas eso, por favor, es un catalanista, yo creo que come pan tumaca todo el día. ¿Puedes amar a tu hermano a pesar de esas enormes diferencias políticas? Entendemos que podemos estar en desacuerdo sobre política, entendemos que podemos conversar con el hermano e intentar comprender sus argumentos y por qué su ética, su moral se siente empujada en esa dirección, que sería injusto hacer otra cosa. ¿Podemos ponernos en el lugar del otro?
a pesar de nuestras fuertes convicciones sobre este tema? Tu hermano tal vez sea españolista, quiere ver una España unida. Como cristiano está convencido de que hemos de honrar al rey, lo dice la Biblia. Sujetarnos a las leyes, a las autoridades superiores, porque han sido puestas por Dios. Que aunque no sean tan buenas como quisiéramos, son las que tenemos. Que es nuestra actitud de obediencia y piedad con la cual mostramos el ejemplo de Cristo. Que hay espacio para orar, hay espacio para apelar, hay incluso espacio para confrontar a las autoridades, pero con respeto y con prudencia. Tu hermano tal vez sea catalanista, cree que ya llevamos siglos apelando y protestando y que es desprecio por parte de España todo lo que sucede. Que hay muchas injusticias en economía, en cultura, en uso de la lengua, que el presidente de la Generalitat está ejerciendo su deber de desobediencia activa en defensa del pueblo, que la independencia es la única solución, que somos la última colonia española. ¿Puedes conversar con tu hermano e intentar entender el punto de vista de tu hermano? Y a pesar de la diferencia, amaros en Cristo. ¿Podemos estar de acuerdo de que estamos en desacuerdo? ¿Puedes amar y respetar y mirar de comprender a tu hermano aunque penséis lo contrario? Más complicado era en tiempos bíblicos, hermanos. Nos pensamos que somos el ombligo del mundo. En tiempos bíblicos había judíos ortodoxos, judíos liberales, griegos, romanos, extranjeros de todas las naciones, había partidarios de Roma, había los celotes, que eran los independentistas hebreos, pero el Evangelio, cuando los alcanzó a todos, los transformó a todos. Y entre los apóstoles tienes a Simón Celote, el independentista radical. Pero entre los apóstoles tienes a Mateo el publicano, amiguito de los romanos, sentados a la mesa del Señor. Es como si en la última cena tuviéramos a Arnaldo Otegi y Luis Bárcenas. Y tú te los miras y dices, no puede ser. Transformados por la sangre del Señor Jesucristo. Y eso no quiere decir que al conocer el Evangelio dejaran de tener convicciones políticas o ideas o pensamientos, pero es que el mundo pierde su brillo cuando venimos a la cruz de Cristo. Ya no es lo primero para mí. Ya no daría mi vida por ello. Ahora daría mi vida por Cristo Jesús. Todas las cosas de este mundo pierden su brillo delante de la belleza de Cristo. Sí, porque cuando uno viene a la fe, comprende cuál es su verdadera patria. No es terrenal, es celestial. Las cosas del mundo pierden su fulgor. En Hebreos 11 tenemos esa alabanza a los héroes de la fe y dice claramente dónde ponían sus ojos. Hebreos 11:13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. La acabamos de describir en Apocalipsis 21. No estaban soñando con aquella patria terrenal, con aquella tierra prometida, porque podrían haber vuelto. Estaban esperando una mejor, una más excelente. Y es un milagro que solo puede obrar el Evangelio en nuestros corazones, que ahora podemos adorar todos juntos, a pesar de nuestro trasfondo, de nuestro contexto, de nuestras ideas, judíos y palestinos juntos adorando al Señor, comunistas y capitalistas, blancos y negros, hebreos y griegos, catalanes y españoles. El Evangelio rompe todas las barreras y nos convierte a todos en un rebaño, ciudadanos del reino de los cielos. ¿Puedes amar a tu hermano al cual su conciencia le empuja hacia aquello que cree que es justo delante del Señor? ¿Eres capaz de dejar a un lado asuntos secundarios y hacerte griego a los griegos y judío a los judíos para amar y servir a tu hermano?
Y la tercera pregunta y última para concluir. Querido hermano, querida hermana, ¿puedes vivir tu ciudadanía celestial con más pasión, con más ilusión, con más devoción que tu ciudadanía terrenal? Porque todas las naciones de la tierra vienen y van. Mala noticia. Todas las naciones de la tierra vienen y van. ¿Dónde está Roma? ¿Dónde está Persia? ¿Dónde está Grecia? Y no hace falta remontarse tantos siglos. Cuando yo era niño me encantaba la geografía. Era un friki de la geografía. Tenía toda mi habitación llena de banderas. Me sabía todas las capitales del mundo. Ya no, porque me cambian los países. Me cambian los países. O sea, ¿dónde está la Unión Soviética? ¿Dónde está Yugoslavia? ¿Dónde está Checoslovaquia? No solo me quitan países, sino es que se los inventan. Lituania, Moldavia, Kazajstán. Las naciones vienen y se van. Todas las naciones vienen y se van. Porque cada vez que hay una nueva revolución, una nueva independencia, un nuevo cambio de gobierno, se está soñando con un nuevo comienzo. Pero lo que necesitamos no es otra patria terrenal, es meditar que tenemos una patria celestial. Porque si fuera por el hombre, solamente por el hombre, no tenemos remedio. No tenemos remedio. Estamos abocados a una revolución continua. Solamente vivimos pocos años, por eso vemos pocas cosas. Pero si pudiéramos vivir 1000 años, estaríamos dentro de una revolución y otra, y otra, y otra, y otra. Siempre buscando y siempre inconformes. Porque salen nuevas naciones hasta que se corrompen y salen nuevas con nuevas esperanzas. Porque el hombre realmente está buscando otro reino. Otro reino. ¿No deseas pertenecer a otro reino? Un reino que nunca perece, un reino que nunca se acaba. ¿No quisieras pertenecer a un gobierno tan poderoso que ni la muerte le puede plantar cara? ¿No desearías tener un rey tan amoroso que entregó su vida por sus súbditos? ¿No desearías un pasaporte que nunca caducara? ¿No quisieras una ciudad tan perfecta y tan en orden que el mal, el dolor, el pecado no pueden entrar? Esa es la Jerusalén celestial. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. El reino de Dios es para siempre. El trono de David es ahora para Cristo Jesús y su reino permanece para siempre. Un reino en el cual ya habitamos, porque habita en nuestros corazones, pero un reino que vendrá con esplendor y moraremos con él por siempre jamás. El Señor Jesucristo dijo: el reino se ha acercado. El Señor Jesucristo dijo: mi reino no es de este mundo. Un reino espiritual, un reino celestial, un reino eterno, un reino indestructible. Como decía Daniel, capítulo 2, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Los reinos de la tierra vienen y van, y nosotros, mientras tanto, somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, esperando esa ciudad santa, esperando la llegada de nuestro Rey. Nuestro ministerio es el de José en Egipto. Nuestro ministerio es el de Daniel en Babilonia. Nuestra misión es la misma, ya sea que vivamos en Cataluña o vivamos en España. Nuestra misión es la misma: hablar la voluntad de Dios a los gobernantes y a las naciones que están viviendo lejos de la voluntad de Dios. Un mensaje para España y uno para Cataluña. No, España, no eres una grande y libre. No eres una grande y libre. Atrás queda tu gloria imperial. Porque no hay libertad verdadera fuera de Cristo Jesús. En el escudo de España dice plus ultra, más allá. Pero en realidad España no irá más allá. Se queda aquí. Porque vamos más allá los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero. Y sin Cristo, querida España, non plus ultra.
non plus ultra. Un mensaje para Catalunya. No, Catalunya, no. Cantes visca Catalunya lliure, però perquè Catalunya sigui veritablement lliure, ha de ser lliure del pecat. El teu himne diu: bon cop de fals segadors de la terra, però els segadors no són els catalans, els segadors són els àngels. Els segadors són els àngels que vindran el dia de la collita per recollir el que és del Senyor. El día final se acerca, el día de la siega, y todas las naciones serán cortadas por la guadaña de Dios. Y solo aquellos que tenemos a Cristo como Rey seremos atesorados y entraremos en la ciudad eterna. Las naciones del mundo vienen y van, pero el reino de Dios permanece para siempre. Hermanos, tengamos esta perspectiva. Nuestra bandera es la cruz. Nuestro himno, Sublime Gracia. Nuestra Constitución, la Biblia. Nuestra patria, el cielo. Nuestro Rey, Jesucristo. Que pronto venga a buscarnos. Amén. Vamos a orar. Señor, ayúdanos en estos tiempos difíciles y turbulentos. Ayúdanos a tener esta perspectiva del reino. Que las cosas del mundo pierdan su brillo. Porque, Señor, te tenemos a ti en más grande estima y tenemos tu causa, tu reino, tu evangelio en más grande estima que cualquier otra cosa. Señor, que sigamos unidos a pesar de nuestras ideas y convicciones políticas, porque te tenemos a ti en primer lugar y es por ti que somos capaces de dar la vida. Te pedimos, Señor, que tú conserves a tu iglesia, tú la guardes unida y fuerte en medio de este tiempo difícil también, porque queremos seguir siendo luz, ser sal, en medio de tanta desorientación. Ayúdanos, Señor, con tu palabra, a pensar bíblicamente. Ayúdanos, Señor, a honrarte en todo lo que pensemos y todo lo que digamos. Ayúdanos, Señor, a orar por nuestros gobernantes. Y ante todo, Señor, a que la causa de Cristo sea lo que nos mueva. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.